Cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos a explicar cómo desarrollo o debemos desarrollar la estructuración o el proceso de descripción y planteamiento del problema. Entonces, eh, estructurando el problema de investigación. Cuando voy a plantear mi problema de investigación, a ustedes se les pidieron a cada de forma individual. Se le pidió que ese problema de investigación fuera coherente con su carrera, con su formación. Lo ideal ahorita que ustedes como grupo, pues tienen que de todos los participantes de cada equipo, pues deben seleccionar un solo problema. Entonces deben seleccionar el problema que más sea afín a su carrera. Y con ese problema, ¿qué es lo que tengo que desarrollar? ¿Cómo plantearlo como un problema de investigación? Que es la gran pregunta. El planteamiento del problema, entonces, es la sección de un trabajo de investigación en la que se presenta el problema a desarrollar o el problema a investigar. Este problema tiene un proceso de redacción del planteamiento del problema conformado por 6 pasos. El primer paso es definición del tema principal. Cuando yo defina mi tema principal, puedo continuar con la explicación del problema de lo general a lo particular, o sea, de lo macro a lo micro. Una vez tenga descrito el problema a nivel de lo general a lo particular, puedo empezar a desarrollar una explicación de las causas de la situación descrita, seguido de la explicación de las consecuencias de que está produciendo esas causas de la situación descrita. Posteriormente, se rehace la redacción de qué pasaría, qué puedo pronosticar yo de la situación y por último, cómo puedo controlar ese pronóstico. Vamos a explicarlo cada uno de ellos. Entonces, con un ejemplo, vamos a tomar que la rotación, tengo un problema de rotación del personal, ¿no es cierto? Y la productividad de la empresa, de una empresa que se llama Colchones Dream, de Lima, periodo de enero del 2018, de enero a diciembre del 2018. Entonces, primer paso, con esto yo tengo que primero definir el tema principal o la variable principal. En este caso sería la rotación del personal y hago una definición de esa variable. Entonces, digo que es la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. Esto significa que el intercambio de personas entre las organizaciones y el ambiente se define por el volumen de personas que ingresan y salen de las organizaciones. Y anuncio una vez cito el nombre del autor de esa definición. Eso es definir la variable principal. Entonces, cada uno de ustedes tiene que mirar cuál es su variable principal con la cual usted va a iniciar su proceso investigativo. Segundo paso de esta situación que se presenta en Colchones eh, es explicar el problema de lo general a lo particular o de lo macro a lo micro. ¿Qué significa eso? Que yo debo contextualizar mi problema a nivel mundial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí empiezo que desde 2016 la tasa de rotación voluntaria global a nivel mundial fue del 9.6% para Europa y así sucesivamente. Entonces, a nivel general, digamos, en este caso a nivel del antiguo continente, entonces vemos, damos una breve contextualización de qué está pasando en otros países. Seguido, bajo a lo micro, entonces yo empiezo ya si usted misma se dan cuenta, entonces digo, en esta misma tasa de rotación, en el Perú supera el 18% y así sucesivamente. Y voy citando de a dónde voy sacando esa argumentación. Y vamos a mirar que en el caso de Perú las razones del alto índice de rotación de personas son alto despegue de la economía peruana y bueno, etcétera, y voy citando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, empecé de la parte de Europa y ya vengo a nivel regional que es de Latinoamérica y Perú, específicamente de Perú. Entonces, tengamos en cuenta eso. Viene el tercer paso.
es ya contextualizar, ¿no es cierto? Ya directamente la dinámica de la problemática dentro de la organización. Entonces dice, de acuerdo a Chavenato 2010, la rotación de personal es una variable dependiente de los fenómenos internos y o externos como fenómenos externos. Entonces empiezo a dar o tomo una definición también para soportar mi problemática. Entonces dice que un alto índice de la rotación de personal eh, en las empresas trae la siguiente consecuencia. Entonces, ahí yo estoy hablando de qué consecuencias puede tener un alto índice de rotación de personal de acuerdo a un autor. En Colchones Dream es una empresa familiar y entonces ya entro directamente a lo que es específico, lo que yo quiero investigar. Y doy una contextualización general de la organización en este caso, y doy la situación que está pasando. La tasa de rotación de personal ha pasado del 7% al 15% desde el año 2016 a 2017 y se observa una serie de consecuencias, tales como el desánimo del personal, gran demora en las entregas, los pedidos, deficiente calidad en la atención al cliente, quejas de los clientes, entre otros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se explica las causas y las consecuencias que está trayendo esta situación. Ese sería el tercer paso. El cuarto paso sería redactar el pronóstico. ¿Qué pasa si esta situación se sigue presentando? Entonces, de seguir en estas tendencias en la tasa de rotación, el clima organizacional se afectará significativamente. Ahí empiezo yo a hablar de qué pasa con la situación, ¿sí? ¿Qué puedo pronosticar yo con esa situación si no le colocamos alguna solución? Entonces, esa es la parte dinámica que se hace dentro de la redacción de la problemática. El quinto paso viene formular el control del pronóstico. Entonces, ¿cómo puedo controlar esta situación? Ese pronóstico que estoy haciendo yo de que puede afectar la productividad. Entonces dice, las serias consecuencias de la alta rotación del personal hacen necesario determinar la existencia de relación con la productividad y de existir la tal relación, la empresa puede desarrollar estrategias y acciones para reducirlas. De esta manera, ahí está el pronóstico. ¿Será posible llevar a la empresa de los beneficios de una rotación controlada, mejora la productividad y la competitividad de la organización o de la empresa? Entonces, se dan cuenta ustedes ahí que sí puedo darle un control de pronóstico, ¿sí? Que es lo que yo aspiro dentro del proceso investigativo. Y entonces vienen los 5 pasos ya, y con base en esa situación, todo eso que ustedes acabaron de ese paso a paso, esos 5 pasos que determinamos, o los 6 pasos, las causas y las consecuencias, podríamos separarlos. Pero 5 o 6 pasos que se tienen en cuenta ahí. Volvamos a repetirlos. ¿Cuáles son? Primer paso, definir la variable. Segundo paso, explicar el problema desde lo macro a lo micro o desde lo general a lo particular, o de lo internacional a lo nacional y local. Tercer paso, explicar las causas y las consecuencias. ¿Sí? Cuarto paso, redactar la situación pronosticada. Y quinto paso, formular el control de ese pronóstico. Obviamente, cuando usted vayan a redactar, no me van a colocar esos títulos de paso 1, paso 2, paso 3. No, usted tiene que redactarlo de forma, o sea, cada cosita redactada, ustedes después lo unen en forma de un párrafo coherente. Viene, una vez ya tengo el planteamiento del problema ya elaborado, escrito, ahí sí vengo a formular una pregunta que se llama, es así la formulación del problema. O sea, con esa situación que yo encontré allá, con esa contextualización, ¿cuál es la formulación de mi problema? Y eso lo formulo a través de una pregunta. Y el título se llama Formulación del problema. Y el problema en este caso sería, ¿cuál es la relación de la alta rotación de personal con la productividad de la empresa Colchones Dream de Lima en los periodos de enero a diciembre del 2018? Entonces, esa es la pregunta problema. Es el problema principal que yo voy a tener en cuenta para mi proceso investigativo. Yo a eso voy a apuntar todo mi proceso investigativo, a encontrar esa relación, la existencia de esa relación
entre la rotación del personal y la productividad. Si existe relación, entonces yo empiezo a investigar, voy a apuntar todos mis esfuerzos hacia a poder responder esa pregunta. Pero como la pregunta es tan grande, entonces viene un siguiente paso que se llama desarrollar o formular subpreguntas. O sea, de esa pregunta grande, ¿qué otras preguntas puedo yo formular para poder ir desagregando esa pregunta y poder dar respuesta a ella? En este caso, yo recomiendo siempre formular como mínimo 4 preguntas y tampoco excederse de 6. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces vamos a mirar que la pregunta era ¿cuál es la relación de la alta rotación de personal con la productividad de la empresa Colchones Dream? Para poder yo conocer esa relación, lo primero que tengo que hacer, ustedes se preguntan, ¿qué debo hacer primero? Entonces, lo primero que debo hacer, tengo que mirar el comportamiento, evaluar, o sea, cómo ha sido el comportamiento de la rotación del personal de la empresa, cómo se ha venido comportando durante ese periodo, o sea, como un diagnóstico de la rotación del personal. Segunda pregunta, una ya tenga yo ese diagnóstico, ese comportamiento, entonces, ¿cuáles son los resultados a nivel productivo de Colchones Dream? Porque yo estoy mirando relación, ¿no es cierto? Primero miro el comportamiento de la rotación y después miro el comportamiento de la productividad. Tercer pregunta o subpregunta, ahí sí voy a mirar, empiece. ¿Hay relación directa entre la rotación, ¿no es cierto?, y la productividad de la empresa? Entonces, si yo miro que la rotación va creciendo y la productividad va disminuyendo, pues ahí sí puedo sacar esa existencia, ¿sí? Entonces tengo que mirar ahí si existe o no existe la relación. Y por último, ¿qué estrategias se pueden desarrollar para mejorar la rotación de personal? Entonces, con base en esas 4 preguntas, yo ya he resuelto la pregunta principal. Entonces, eso es lo que uno se llama sistematización del problema. Entonces, yo coloco formulación del problema como título, como subtítulo, y después formulo la pregunta principal. Y hago un subtítulo que se llama sistematización del problema, que son las subpreguntas. Posteriormente a esto, vamos a formular los objetivos de la investigación. ¿Por qué es tan importante? Si usted no ¿por qué es tan importante tener un problema de investigación bien formulado? Pues porque me determina, me marca todo el contexto que yo tengo que impactar con mi investigación. Yo no puedo tener un problema de investigación mal formulado, por lo cual no me va a llevar a resultados felices. Entonces, en este caso, hay que tener en cuenta que la base de la formulación del problema es importante para toda la investigación. O sea, si yo tengo un problema bien formulado, mi investigación no va a apuntar. Y si ustedes se dan cuenta, ahí no, estos problemas que usted encuentra no es para hacer investigación, no es para crear una empresa ni nada, no, es para hacer investigación. Dentro de los que yo encontré en los problemas de ustedes, que ustedes formulan problemas como para la parte social, como para la creación de empresas, no para generación de ingresos, no, esos son planes de negocio, eso no aplica en esta parte. Entonces, una vez yo tenga mis problemas, formulación del problema y la sistematización del problema ya bien elaborado, viene la siguiente parte que es la formulación de los objetivos. Entonces, voy a tener en cuenta eso, el problema principal y los subproblemas. Entonces, traigo a colación acá el problema principal, o sea, la formulación del problema, que decía cuál es la relación de la alta rotación de personal con la productividad de la empresa Colchones. Entonces, cojo ese problema principal y lo voy a convertir en un objetivo principal. Entonces se dice, se escribe el problema central de forma positiva. ¿Cuál sería esa forma de descripción? Entonces, determinar, o sea, el objetivo principal va a ser determinar la relación, la existencia de la relación o la relación de la alta rotación de personal con la productividad de la empresa de colchones. Sí, mira, entonces es el mismo problema, pero redactado de manera de objetivo.
Allá arriba lo tengo redactado de manera de pregunta y acá lo tengo el mismo, pero de manera de objetivo, iniciando con un verbo en infinitivo. Entonces tengamos en cuenta, formulación del problema o el problema principal me da origen a mí al objetivo general. Ahí tengo el objetivo general de la investigación. Ahora cojo las subpreguntas. Cada subpregunta, cada problema o subproblemas que tengo dentro de la sistematización del problema, me va a generar los objetivos específicos. Entonces, si las subpreguntas se escriben de forma positiva, entonces hago lo mismo. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la rotación de personal en la empresa? Entonces, conocer el comportamiento de la alta rotación del personal. Segundo, ¿cuáles son los resultados a nivel productivo? Analizar los resultados presentados a nivel productivo de la empresa Colchones Dream, ¿cierto? ¿Existe relación entre la rotación y la productividad? Evaluar la relación existente entre la rotación de personal y la productividad. Y por último, ¿qué estrategias pueden desarrollar? Entonces, desarrollar o definir estrategias para mejorar la rotación de personal y mejorar la productividad, por ende. Entonces, ahí ya tengo en conjunto mi objetivo general y mis objetivos específicos de investigación. Perfecto. Entonces, mire que es una coherencia. Entonces, por eso yo digo que la base de una investigación es un buen planteamiento y una buena formulación del problema. Entonces, con eso ya tengo ya las dos primeras partes del trabajo que se llama el problema y los objetivos. Viene el tercer punto que se llama la justificación. La justificación, obviamente, yo debo contestar dos preguntas que es ¿por qué se hace esa investigación y para qué se hace? ¿Sí? Y para marcar esas dos preguntas, pues vamos a tener en cuenta cuatro elementos importantes, que es la parte teórica, la parte social, la parte institucional y la parte personal. Entonces, cuando hablamos de la parte teórica, ustedes tienen que mirar se preguntan, con el desarrollo de la investigación que vamos a hacer, ¿qué nuevo conocimiento vamos a generar? Es la teoría porque ustedes van a plantear una teoría con ese nuevo conocimiento. O sea, esta idea de investigación que voy a desarrollar o esa propuesta o solucionando ese problema, voy a generar un nuevo conocimiento. Entonces, ese nuevo conocimiento es una teoría, o sea, es el aporte teórico que ustedes van a desarrollar dentro del proceso investigativo. Entonces, por eso es importante de justificarlo. En el segundo punto viene también es con el desarrollo de esta investigación, quiénes se van a beneficiar con a nivel social, cuántas personas se van a beneficiar, qué comunidades se van a beneficiar, entre otras. Entonces, ese sería el aporte social que ustedes van a desarrollar sí, van a desarrollar ejecutando esta investigación. Viene la tercera parte que llama el aporte institucional, lo mismo, o sea, qué instituciones se benefician o se impacta con el desarrollo de este proyecto. ¿A quiénes les va a servir este conocimiento que vamos a generar? Entonces, ahí ustedes pueden decir a tales empresas, a los gremios, ¿sí? A la academia, a los estudiantes de tal programa, entre otros. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso le permite a usted, porque siempre una investigación debe impactar en algo. Entonces, y por eso yo justifico que se debe desarrollar la investigación. Y por último, a nivel personal. Al desarrollar esta investigación a cada uno de ustedes como estudiantes, ¿para qué les sirve eso? Usted se responde, ¿para qué esto? ¿Para qué me sirve a mí? Desarrollo esta investigación de conocer el impacto económico del cierre de vía o de la falta de pavimentación de tal carretera. ¿Para qué me sirve a mí como estudiante eso? ¿Sí me hago entender? Entonces, esas respuestas es lo que usted va, a cada cosita que yo le dije, a cada aporte que ustedes hacen, van a unar todo ese concepto y desarrollan una justificación coherente.
tenga en cuenta de que no me deben escribir estos subtítulos, ni aporten nada de esas cosas, me van dentro de la justificación. Solamente cuando yo lea eso, digo, esto es el aporte de social, este es un aporte de conocimiento o teórico, este es un aporte institucional, este es el aporte personal. Yo se lo digo de esa forma, no quiere decir que usted me tenga que redactar la justificación que primero el teórico, después el social, después el institucional y por último el personal, no. Usted puede empezar por el personal, después con el institucional y por último el teórico, no pasa, no tiene un orden, solamente debe tener la composición que yo al leerlo tenga esos 4 elementos, la justificación. Y para terminar, ya viene la delimitación del problema. Entonces cada uno de ustedes tiene que delimitar el problema. ¿Y qué es la delimitación? Pues colocarle en dónde inicia y en dónde termina el problema. El periodo de investigación. Si lo que usted va a investigar, en dónde inicia y en dónde termina. Entonces vamos a mirar el impacto de los nuevos emprendimientos en el municipio de Soacha o en el municipio de Sogamoso. Entonces ahí estoy delimitando. Espacialmente, vamos a hablar de que espacialmente sería el municipio de Sogamoso. Y temporalmente vamos a delimitarlo de que vamos a coger los emprendimientos desde el año 2015 al 2022. Entonces ya sería en esa temporalidad, en esos espacios, en ese acotamiento del tiempo. Entonces yo acoto mi problema de investigación a un tiempo determinado. Yo no puedo dejar mi programa de investigación abierto, no. Significa que yo tengo que recolectar datos desde la fecha del 2015 hasta terminado el 2022. O sea, yo tengo que tener todos los datos y por eso estoy diciendo, vamos a analizar el impacto de los emprendimientos de eso, en esas fechas. Perfecto. Ya con eso ya queda todo este primer eh, producto, que llama la estructuración del problema de investigación, ¿sí? O el planteamiento del problema de investigación, entre otros. ¿Listo? Entonces, espero haberles aclarado un poco toda esa temática. Por favor, ajusten, cada uno de ustedes va a ajustar su producto de acuerdo a esta orientación. Éxitos para todos.